Mi nombre es Sara María Hernández Telles y hoy vamos a hablar de los estados de la materia. Para empezar, se debe saber que los estados de la materia son formas de agregación en que se presenta la materia en condiciones ambientales específicas afectando la atracción de las moléculas que la componen. Es la clasificación de los estados de la materia. Los estados de la materia se pueden clasificar de dos formas. La primera es según su estado de agregación. Este se divide en tres partes: líquido, sólido y gas. Un ejemplo de cada uno puede ser agua, roca y aire. Esto se sabe por el estado en que se encuentran las partículas. Si sus partículas están juntas es sólido y si sus partículas están más dispersas es gas. La segunda forma es según su aspecto. Pueden ser sustancias homogéneas, es decir, no se distinguen sus componentes. Esta se subdivide en dos partes: la composición variable y la composición fija. La composición variable son mezclas homogéneas o disoluciones. Un ejemplo puede ser un café con leche. La composición fija son sustancias puras. Estas se clasifican en compuestos como la sal o el H2O o en elementos como la plata o el hidrógeno. Si no son sustancias homogéneas, son sustancias heterogéneas, mezclas en la cual sus componentes se distinguen. Un ejemplo de esto puede ser el granito o también la arena. Para separar este tipo de mezclas se debe hacer por un procedimiento físico, como la separación magnética, la filtración, entre otras. El siguiente tema son las curvas de calentamiento. Una curva de calentamiento es la representación gráfica de cómo la temperatura varía en una muestra de acuerdo o en función del tiempo. Aquí en la gráfica se puede ver que el tiempo está ubicado en el eje X y la temperatura está ubicada en el eje Y. Esto quiere decir que la temperatura varía de acuerdo al tiempo. Las líneas diagonales que se encuentran en la gráfica representan el aumento de temperatura con respecto al tiempo. Cuando se ve que la línea es horizontal en un punto, significa que ahí se está dando un cambio de estado. Siempre que la temperatura permanezca de forma constante a pesar que se le esté agregando a un cuerpo, es porque se está produciendo un cambio de estado. En este caso se está produciendo un cambio de sólido a líquido, es decir, el proceso de fusión. En este lado se le está agregando temperatura con respecto al tiempo y otra vez llega un punto en que la línea se vuelve horizontal. Aquí se da un cambio de estado de evaporación o de ebullición. Cabe recordar que los cambios de estado se dan dependiendo de la cantidad de calor que se aplique o la cantidad de calor que se libere. Además de esto, toca recordar que la materia está hecha por partículas, por lo que se puede decir que dependiendo de la temperatura, las partículas tenderán a dispersarse o acercarse. Cuando este movimiento de partículas se da es porque hay un cambio de estado. En la gráfica, estas líneas punteadas que se ven aquí significan que en ese punto es donde se da la temperatura para que empiece el cambio de estado. En esta parte se da el punto de fusión y aquí es cuando se da el punto de ebullición. Si este fuera el caso del agua, se podría decir que el punto de ebullición es de 100 grados Celsius y el punto de fusión es de 0 grados Celsius. Nos sobra recalcar que a menor temperatura es cuando se da el estado sólido y a mayor temperatura es cuando se da el estado gaseoso. El tercer y último tema es el diagrama de fase. Un diagrama de fase es la representación gráfica de los cambios de estado de una sustancia en concreto según la temperatura y según la presión.
Se sabe que la temperatura a la que se da un cambio depende de la presión. A medida que la presión sube, la temperatura también subirá. Este diagrama se divide en tres partes: la fase sólida, la fase gaseosa y, por último, la fase líquida. Para identificar el estado en que se encuentra la sustancia, se hace una línea paralela con el eje X a la altura del dato que es de la presión. Si me dan el dato de que la presión es acá, se hace una línea paralela con respecto al eje X y la otra línea paralela respecto al eje Y con el dato de la temperatura. Si me dicen que la temperatura está aquí, se hace una línea paralela con respecto al eje Y. Donde esté la intersección de estas dos rectas, sería este caso, el estado en que se encuentra, ahí es el estado en que se encuentra la sustancia, ya que se encuentra arriba de la fase gaseosa, por lo que solo queda que sea sólido o sea un líquido, pero también se ve que está después de la fase sólida, por lo que cabe concluir que sería la sustancia dada se encuentra en estado líquido. En la gráfica se encuentra en este punto el cambio de estado de sublimación, y este es donde la fase sólida cambia directamente a la fase gaseosa. También en este punto se da la fase de conversión de fusión. Aquí es cuando la fase sólida pasa a la fase líquida. Además de esto, se puede ver que en la gráfica va a haber un punto donde la presión se va a alinear con la temperatura, y este punto que se da es un punto que se encuentra entre la fase sólida, entre la fase líquida y entre la fase gaseosa. Este punto se llama punto triple, y en este se da un fenómeno donde los tres estados se encuentran en total equilibrio. Después de ver las tres temáticas sobre los estados de la materia, se puede hacer una actividad para saber si se entendió lo anteriormente dicho. La primera parte consiste en coger estos 4 ejemplos y clasificarlos de acuerdo a lo explicado, saber si es un líquido, sólido o gas, y además saber si es una mezcla homogénea o heterogénea. Si llega a ser una mezcla homogénea, clasificar si es una composición variable o composición fija, y si llega a ser una composición fija, clasificar si es un compuesto o un elemento. La segunda parte consiste en, según la temperatura y el tiempo dado, encontrar en qué estado se encuentra el elemento. Este elemento dado es el agua. La tercera parte consiste, basado en la temperatura que te dan y la presión también dada en la gráfica, encontrar en qué estado se encuentra el elemento dado, que en este caso también es el agua. Después de haber desarrollado la actividad, se mostrarán las respuestas de la actividad, pero se recomienda pausar el video en este punto para así desarrollar la actividad y después comparar las respuestas. Las respuestas de la actividad debieron dar, en la primera parte, que la arena es un sólido y es una mezcla heterogénea, que el agua es un líquido y es una mezcla homogénea, de composición fija y es un compuesto, que la gelatina es un sólido y es una mezcla homogénea con composición variable, y el hidrógeno es un gas, es una mezcla homogénea y está en composición fija y es un elemento. La segunda parte debió dar la respuesta de que es un líquido, ya que si se alinea 28 minutos con los 70 grados va a dar en esta parte, y esta parte es la parte líquida. La tercera parte, la respuesta debió dar que también es un líquido, puesto que si se alinea la presión de 10 con la del eje X y la temperatura de 78 con el eje Y, va a dar este punto, y este punto se encuentra en el estado líquido.